¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado hoy, nos vamos a centrar en la División Cultura de la Intendencia de Montevideo. Vamos a hablar de la cultura en la capital del país y por eso recibimos a Mariana Perkovich, que es la directora de Cultura. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, muchas gracias por la Hace invitación. tiempo que la andábamos convocando y que Es nos verdad. costaba agendarla, pero bueno, vamos a hablar largo y tendido. Lo primero que me surge preguntarle, ¿extraña un poco el teatro? Ahora que está en esta otra gestión. A ver, extraño más las clases y la docencia que el hacer teatro. Todavía el hacer teatro no lo extraño porque tengo tanto trabajo, pero el trabajo de aula, de clase, de trabajar en la docencia artística sí se extraña porque la docencia es tan vocacional. Yo primero fui docente, entonces ahora en el segundo semestre voy a hacer un curso con colegas de la universidad y eso me va a permitir volver a algún espacio de aula, pero se extraña mucho la docencia, eso sí. El hacer teatro todavía no, porque es tanto lo que tengo relacionado al mundo del teatro en el propio ámbito del Departamento de Cultura que en realidad no extraño el teatro en sí. ¿Y le pasa eso? En muchas actividades sucede. Uno ve algo de afuera y dice, ¿cómo esto no se soluciona? Lo fácil que debe ser arreglarlo, ¿por qué no se toma esa determinación? Y después cuando pasa al otro lado del mostrador se da cuenta que no es tan sencillo. ¿Le ha sucedido eso de veía las cosas de una manera estando desde el otro lado? Bueno, la ventaja yo creo que yo tengo es que yo estaba del otro lado del mostrador también, de alguna manera, desde hacía tiempo. Yo era la directora de la EMAD, que es una unidad del Departamento de Cultura. Había tenido cargos de gestión en el Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto conocía lo complejo de la gestión pública desde adentro, en cargos de muchísima menor responsabilidad, ¿no? Sí, mucho menos alcance. Mucho menos alcance. Lo que varió es el alcance y la dimensión y además las otras disciplinas. Es decir, eso sí, el tomar contacto con aspectos que yo no conocía, como todo lo que es la División Artes y Ciencias, todo el sistema de museos, toda la actividad que se hace en el Parque Lecoq. Hay una cantidad de aspectos que yo no conocía más que como ciudadana y que ahora tuve la necesidad de entender, visitar y conversar con los equipos responsables para poder ver. Pero sí, es un departamento, dentro de los departamentos de la Intendencia, es un departamento grande, tiene cerca de 900 funcionarios, más de 56 locales externos, tiene 30 y pico, casi 40 direcciones, que hacen cosas muy diversas. O sea, sobre todo la diversidad, ¿no? Porque es enorme, sí. Muchas veces puede orientarlo al tema de los espectáculos. O de los teatros. Exactamente. Sí, pero bueno, usted mencionaba, por ejemplo, el asunto de los museos, que en sí mismo hay veces que daría para hacer una entrevista solo para hablar de los museos. Exactamente. Y de cómo a veces cuesta dimensionar los museos. Nosotros tenemos un sistema, está el Sistema Nacional de Museos y los museos departamentales. Los museos departamentales tienen una gran actividad, son miles de personas que los visitan, pero está dividido en todo el trabajo de extensión que se sigue haciendo con escuelas, con liceos, con estudiantes. Hay un gran trabajo que se hace en todos nuestros museos, pero también tenemos grandes eventos que han tomado una gran notoriedad, como la Noche de los Museos, que cada vez va más gente, como el Fin de Semana del Patrimonio, y ahí museos como el Blanes, el Cabildo, el Museo de las Migraciones, incluso el Fernando García, que es un museo que la gente conoce menos, que es el Museo del Carruaje y que hace un trabajo de inserción social en la zona de Carrasco, es la zona de Carrasco más pobre, digamos, y tiene un alcance enorme en todo ese trabajo de extensión que se hace. Yo creo que la gente que está mirando esto y que tiene hijos chicos, seguramente sus hijos deben haber ido a alguna visita con la escuela. El punto es cómo después eso se continúa en la familia, pero también, y eso es otra cosa que me parece interesante en este alcance enorme que tiene el Departamento de Cultura, es que además está todo el trabajo en los barrios. Es decir, nosotros tenemos el programa Esquinas de la Cultura que trabaja en todos los barrios de Montevideo, en los 8 municipios. Y en cada municipio tenemos un equipo de gente que está vinculada con el municipio, pero a su vez
con los centros culturales barriales. ¿Ese es el mayor desafío, el tema de la descentralización de la cultura? Yo creo que sí, yo creo que ese es el mayor desafío, porque como vos muy bien decías, en general se tiende a pensar en la cultura central, en la cultura hegemónica, el Teatro Solís, los 3 elencos estables, Comedia Nacional, Banda Sinfónica, que es muy descentralizadora, y Orquesta Filarmónica, y se la piensa en el centro. Pero hay una cantidad de actividad, hay una cantidad de centros culturales, hay una cantidad de cine en los barrios, de talleres en los barrios, que ustedes pueden entrar por ejemplo, en Internet. Si entran en Internet y ponen programa Esquinas de la Cultura, les va a aparecer una web y ahí tenés todo, en qué barrio estás y qué podés hacer. Comentábamos un poco fuera de cámara. Yo recuerdo cuando era niño ir a la Casa de la Cultura. Del Prado. En el Prado. Exactamente. Había infinidad de cursos. Exacto. Desde música, idioma, cerámica. Era realmente... Y para preparar la entrevista me puse a buscar si seguía existiendo, si seguían... Y sí, sigue existiendo, siguen dando los mismos cursos. Es como que hay una actividad que muchas veces escapa por lo menos del día a día de muchísima gente, y que sería bueno interiorizarse porque son... Claro. Y en muchos casos son gratuitos. Es que la mayor parte son gratuitos. Por eso digo que se fijen en programas Esquinas de la Cultura, porque a veces a mí me para gente, me dice, ay no, porque mi hija quiere hacer danza. Le dije, entren en el municipio o entren en Esquinas de la Cultura, que seguro que algún taller de danza gratuito tienen en el barrio. O está la Escuela Esquinera. La Escuela Esquinera se creó para aquellos vecinos y vecinas que quieren hacer avanzar un nivel al taller que tienen en el barrio. O sea, hay una red de cultura que a su vez se articula con los elencos estables. Y se ha perdido un poco esa cultura de tener actividades. Creo que vivimos en una sociedad que ha cambiado, que está mucho más vertiginosa, donde quizás el tema de las redes sociales, los juegos virtuales, las computadoras, que están bien y son parte de la modernidad, pero también hay que desarrollar otra beta. Sobre todo hablo de los niños. ¿Se ha perdido un poco eso de tratar de incentivar lo cultural? No, yo creo que no. Yo creo que no, en la medida que cuando vos ves los indicadores y ves que miles de personas participan en las actividades al aire libre. Nosotros una de las cosas que hicimos cuando llegamos como equipo con el intendente Martínez fue generar el ciclo Cultura en Primavera. Dijimos, vamos a aumentar la cantidad de actividad al aire libre justamente para provocar este disfrute del espacio público en primavera y verano de la gente al aire libre. Hicimos, por ejemplo, el cine en el Botánico, ¿no? El ciclo de cine en el Botánico. Fueron miles de personas a ver, muchas familias y muchos niños, a ver cine nacional, a ver documentales, que incluso hizo subir el indicador de la cantidad de gente que ve el cine nacional. Quiere decir que cuando vos tenés la oferta, la gente va, la gente participa. Yo recorro el territorio y voy a las actividades que se hacen en los barrios y siempre hay muchísima gente. Es decir, no me ha pasado hasta ahora, en estos 2 años, de ir a una cosa que hay 4, no. Siempre hay gente, siempre hay demanda, siempre se pide más. Vos tenés, a su vez, todo lo que es... Acompañé este año los corsos barriales, que mucha gente debe decir, ¿sigue habiendo corsos? Sí, sigue habiendo corsos, y son hiperpopulares. Y la gente va del barrio, saca la mesita, y saca, ¿no? Y se sientan con la familia en la vereda a ver pasar el corso barrial. Es decir, a veces también tendemos a mirar solo el mundo que tenemos cerquita. Y me parece que lo interesante, para mí ese fue el cambio de dimensión, abrir la mirada. Y los corsos, estábamos hablando de todo lo bueno y hay veces que hay que centrarse también en quizás algunas cuestiones que sean la excepción, pero que me imagino que deben ser cuestiones a corregir. Hubo algunos incidentes en algunos corsos, incluso uno que... Muy menores. Yo estuve en varios y vi algún incidente que fue algún chiquilín que estaba como más peleador y una botella que se rompió, pero yo no tengo registro de incidentes graves en los corsos. No van a hacer ninguna medida especial para el porque justamente sí estamos trabajando muy coordinadamente con el Ministerio de Interior, con el MIDES, con el INAU, para
protección de infancia y juventud en todas las actividades que hacemos. Sí hacemos una red con el gobierno nacional para pensar cómo la cultura es una herramienta de cambio en zonas complejas, pero fue un poco el ejemplo de la primavera en Marconi. Es decir, luego de la crisis de Marconi, la propia zona lo que plantea es tenemos que hacer más actividades culturales. Y después estuve mirando las notas que salieron sobre la reflexión de lo que pasó después y vos tuviste actividades culturales, circo, música, toques, actividades de armado de veredas con tapitas, todo hecho por la gente del lugar, con toda la red del Estado apoyándolo. Entonces me parece que, por eso te digo, yo creo que lo interesante es pensar que no es que porque hay problemas dejamos de hacer cosas. Es porque hay problemas hay que hacer más cosas. Esa es la lógica. Y el tema de los recursos, que en su momento también algunos actores involucrados habían planteado que, bueno, que en este periodo estaban un poco retaseados y que no iba a alcanzar para lo que son las demandas, más allá de lo que siempre se dice, ¿no? Esto de las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Pero ¿cómo se está manejando con el presupuesto? Bueno, nosotros hicimos un gran esfuerzo, toda la Intendencia lo hizo, de ajustar los números, de revisar cómo se estaba gestionando, hicimos un esfuerzo enorme y hubo, sí, algunas zonas del presupuesto que sufrieron un ajuste que fue necesario para poder atender otras necesidades. Entonces, lo que nosotros ahora estamos haciendo es proyectándonos hacia lo que nos queda del periodo para ver cómo podemos fortalecer las actividades que nos interesan y las actividades que la sociedad necesita. Es decir, en la medida que vos tenés toda esta red de cultura descentralizada o tenés una política cultural que tiene el eje de inclusión y derechos humanos como centro y guía, vos tenés que ver cómo con los recursos que tenés fortaleces esa actividad. ¿Y cómo se hace? Y metiendo mucha gestión, metiendo mucha planificación, conversando mucho con todos los actores sociales, analizando, bueno, qué tenés que fortalecer para poder proyectarte. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, toda la actividad descentralizada es clave y es el eje número 1, bueno, ¿qué se necesita? Sí, 1000 cosas, millones de cosas. ¿Qué podemos hacer dentro de lo que tenemos? Y te ponía el ejemplo de los elencos estables. Sí, la Orquesta Filarmónica, que tiene una nueva directora, Ligia Madío, que viene de Brasil, que va a estar con nosotros en estos años, se plantea, porque entiende este contexto, porque ve cómo estamos trabajando. Bueno, hagamos la misma cantidad de conciertos de la Filarmónica en el Solís que en los barrios, ¿no? Con un programa de música sinfónica para los barrios, que se complementa con el taller del barrio y que se complementa con el corso barrial. Es todo un sistema que está conectado. Entonces vos decís, bueno, eso necesita recursos, vos tenés que poner dinero del presupuesto en la descentralización. Si decís que te importa la descentralización, los recursos tienen que ir para ahí. Entonces vos en el diseño del presupuesto tenés que analizar cómo esa actividad descentralizadora es la que se fortalece más. Y por ejemplo, incentivar la participación de privados. Por supuesto, nosotros tenemos socios y socias privados y también hacemos acuerdos y convenios. Y también hacemos acuerdos con el gobierno nacional, porque, por ejemplo, la descentralización es en Montevideo, nosotros somos una intendencia departamental. Si las intendencias del interior, por ejemplo, invitan a la Comedia Nacional, ahí articulamos con la Dirección Nacional de Cultura del MEC para ver cómo la Comedia Nacional, que es departamental y que este año cumple 70 años, que es una institución querida en todo el país, cómo esa Comedia Nacional departamental puede hacer descentralización en el resto de los departamentos. Entonces eso ya no es nuestra misión, nosotros mantenemos ese elenco, pero el gobierno nacional lo hace girar. Me quedan algunos minutos y no quiero dejar de preguntarle, por ejemplo, si bien no es algo que está estrictamente vinculado a la Intendencia de Montevideo, porque es un proyecto que desarrolla Antel, pero ¿va a ser un antes y un después desde el punto de vista cultural el Antel Arena? La Arena, yo creo que sí. A mí me parece genial. Yo quiero recordar cuando se estaba por abrir el Sodre y la gente decía, pero va a haber público para el Sodre, para el Solís y para el Antel Arena. Y si se abren 2 más también.
hay audiencias, hay público, hay gente que quiere participar en distintos espectáculos. Yo creo que va a ser muy importante para la zona. Cualquier infraestructura que se abra en zonas que no tienen infraestructuras culturales grandes mejora el entorno. Y creo que nos va también a desafiar a ver, bueno, qué líneas de programación y actividad va a tener el Antel Arena y cómo el sistema se conecta con este nuevo componente. A eso iba, ¿ya están pensando en qué se podría hacer o qué se podría colaborar por parte de la Intendencia? Sí, de hecho, como nosotros tenemos una red de trabajo en la zona, por ejemplo, nosotros estamos planteando para este periodo de gobierno la apertura de un nuevo centro como el SACUDE de Casaballe, Salud, Cultura y Deporte, un centro de similares características en Flor de Maroñas. Bueno, ¿cómo ese componente de Flor de Maroñas, que va a tener un centro deportivo, un centro cultural, que va a tener actividades, se conecta con el Antel Arena? Es decir, es eso, son componentes de algo que tiene que estar conectado, tiene que haber una permanente coordinación y pienso conjunto, y nada es, o sea, todo es bienvenido. Eso es lo que creo que es un cambio de mentalidad que tenemos que tener. Apuntaba al cambio de mentalidad y a eso iba la próxima pregunta. Se mide muchas veces por lo político partidario. En verdad todo es política, pero por ejemplo los cuestionamientos a este tema del Antel Arena y eso, ¿cree que se pierde un poco la faz humana o barrial de lo que representa una obra de estas características? A ver, yo creo que si la pregunta se le hace a cualquiera que viva cerca de donde va a estar donde ya está el Antel Arena, ¿no? Yo no creo que nadie diga que es malo para su barrio. O sea, no lo puedo creer, porque ¿por qué sería malo? Un lugar que va a generar infraestructura, que va a generar movimiento, que va a generar actividad comercial alrededor, que va a generar actividad cultural. Entonces, yo trato de ponerme en el lugar del ciudadano y la ciudadana que soy yo. Si a mí me dicen que en mi barrio me van a abrir un centro de esas características, yo me pongo feliz. Entonces falta un poco de eso en el sistema político. A veces ponerse del lado de la gente. Bueno, yo creo que hay políticos que se ponen del lado de la gente. Ese es un poco por eso creo en el trabajo en el gobierno departamental. Es decir, en la medida que yo veo que el intendente y todo el equipo se pone al lado de la gente, yo me pongo también del lado de la gente. O sea, yo trato de pensar, y eso es una cosa que lo dije en una de las entrevistas que repasaba hace poco, la primera que me hicieron cuando asumí el cargo. A partir de que a mí el intendente me nombra, mi gusto deja de importar. Es decir, yo me tengo que correr de mi mirada personal, tengo que trabajar en función del servicio en el que estoy a la gente y a la ciudadanía. Y creo profundamente en eso. Yo creo en ese rol del funcionario público. Ya sobre el final, accesibilidad. Sí. Estuve repasando y hay algunas iniciativas que son bien interesantes para hacer más accesibles algunos de los principales íconos culturales de Montevideo para recibir espectáculos. ¿En qué se ha avanzado? Porque se había dicho que en este año, por ejemplo, iba a haber mucha incorporación de tecnología. Sí, estamos trabajando para poder alcanzar un sistema en nuestras salas y en nuestros espacios donde la gente con hipoacusia y audífonos pueda escuchar recitales, pueda escuchar. Ya estamos trabajando a su vez con audiodescripción y con sistemas similares tecnológicos en algunas películas de cine, como hicimos con la película de Daniel Hendler, El Candidato, el año pasado. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es ver, en la medida de los límites de recursos que tenemos, cómo podemos mejorar la accesibilidad para miles y miles de personas con hipoacusia, con ceguera, que están excluidas del disfrute de la cultura. Por supuesto que también queremos mejorar sistemas de rampas, que queremos trabajar. Eso a veces es caro por las reformas de infraestructura, pero si podemos, por ejemplo, incorporar en algunos museos espacios expositivos para niños ciegos que puedan tocar, como hay en otros países, entonces vos podés hacer la medida grande, que es la rampa y la reforma del baño y la accesibilidad, mezclada con la medida más pequeña, que tiene que ver con un pienso accesible, es decir, cómo tu exposición, tu obra de teatro, tu película puede ser también disfrutada por otra gente. Yo fui a la función especial que hicimos para los colectivos con ceguera y hipoacusia, y claro, vos veías en un cine comercial, en un horario comercial, gente ciega que uno no ve habitualmente, porque tenían su audífono y tenían su relato, su audiodescripción para poder seguir la película, y la gente con hipoacusia tenía el cartelito con lenguaje de señas. Cuesta poco, hay que hacerlo, si no dejamos a una cantidad de gente afuera.
en cuanto a la hipoacusia y esto que usted mencionaba de los planes para que más gente pueda escuchar los recitales. ¿Hay ya un plazo definido? ¿Hay alguna iniciativa en la que estén trabajando firme? La Secretaría de Discapacidad, Cultura, y está trabajando también desde hace tiempo en conversaciones con la Facultad de Ingeniería, que tenían un equipo que estaba investigando en el famoso aro magnético, que es algo que se ha implementado. Yo una de las cosas que hablaba con Lezama de la Secretaría de Discapacidad era que evidentemente en este tiempo la tecnología debe ir muy rápido y uno desde la Intendencia no está en el tema tecnológico, pero yo sé que ellos están viendo la posibilidad de impulsar o actualizar ese aro magnético a lo que se puede hacer hoy. La voluntad de todos los teatros de la Intendencia está, la voluntad del Departamento de Cultura está. La idea es que en todos los teatros... La idea es ver si podemos en todos los teatros de la Intendencia, en los teatros públicos, instalar dispositivos que hagan accesible para la gente con hipoacusia. En eso se está trabajando. Bien. Directora, le agradecemos por su presencia esta mañana. Por favor, muchas gracias. ¿Es verdad que están con mejor relacionamiento? Ahora que hubo algunos movimientos en el gabinete, trascendió que fueron positivos en cuanto al relacionamiento interno. Sí, yo debo decir que no creo que los cambios en el gabinete sean para mejorar el relacionamiento. Son cambios que se dan en todo equipo de gobierno. Es natural, los movimientos se dan. Si mañana a mí me dicen, bueno, Mariana, vamos a trabajar de otra manera o vas a salir del equipo, y bueno, es parte de las evaluaciones, de los enfoques. Yo la verdad que tengo un buen relacionamiento. ¿Pero leyó esa información? Por supuesto que leí la información. ¿Le sorprendió o no? A mí lo que me sorprende es cómo se interpreta la realidad desde afuera. Una cosa es lo que se ve de afuera, otra cosa es lo que nosotros pasamos adentro. Yo tengo un excelente relacionamiento y creo que tenemos un excelente relacionamiento en el gabinete de ahora y en el gabinete anterior. Y con cada equipo trabajás y coordinás, y si un compañero está en un lugar y después está en otro, por ejemplo, con Óscar Curuchet, coordinamos algunas acciones vinculadas a su trabajo anterior y ahora coordinaremos en su trabajo actual y con todos va a ser igual. Yo creo que a veces se exagera o se deforma o se quiere buscar una vuelta que no es tal. Cuando uno está adentro lo ve de otra manera. Mariana Perkovich, le agradecemos su presencia. Dale, buen día. La pausa y seguimos con muchas más noticias.